Dice así la palabra de Dios en Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Padre Dios, eres grande y poderoso. Muchas gracias por este día que tú nos das y gracias por la oportunidad que tenemos de venir a orar los unos por los otros, Señor, en este culto, donde vamos a aprender de ti, Señor, y a ponernos a cuentas contigo, Señor, y a poner también nuestras peticiones delante de ti y de nuestros hermanitos, Señor. Te pido, Padre, que a través de esta actividad tú fortalezcas nuestra relación primeramente contigo, Señor, pero también nuestra relación entre nosotros como hermanos. Te pedimos que estas peticiones que vamos a poner en tus manos sean escuchadas por ti, Señor, y podamos seguir orando por ellas a lo largo de la semana. Trae con bien a quienes faltan por llegar y quienes se van a conectar por internet, que puedan también conectarse pronto. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Bienvenidos. Vamos a cantar a nuestro Dios precioso este canto hermoso, igual que si lo puedes quedar solo en el grupo para que lo tengan. Creo que si no tenemos letra. Este canto precioso que dice gracias te damos. Listo, está en el grupo. Cantemos, mis hermanos, a nuestro Dios. O sin antes orar, ¿verdad? Señor mi Dios, te pedimos, Padre, que nos hables hoy, nos has
estado exhortando, enseñando, dando guía, confortando nuestro corazón también a través de esta hermosa carta. Y te pedimos pues que nos hables el día de hoy, Padre bendito, y que inclines después tu oído hacia nuestras alabanzas, hacia nuestras súplicas, hacia nuestros agradecimientos, Padre bendito. Sabemos que eres fiel, sabemos que eres bueno, sabemos que eres misericordioso y que te agrada y que como hijos tuyos mostremos nuestra dependencia hacia ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos capítulo 1 de Santiago. Ahí vamos despacito, pero ha sido, creo yo, muy edificante, ¿verdad? Es una carta a las 12 iglesias, una carta que quiere decir entonces a todos los creyentes del mundo, no solamente geográficamente, sino también en todos los tiempos. Por lo tanto, es una carta actual y es una carta también hacia nosotros. Y hay una continuidad temática en esta palabra, la demanda de integridad. El Señor quiere que seamos íntegros y utiliza al hermano Santiago para esto, una integridad. La integridad, es decir, ser de una sola pieza, es una de las principales virtudes, pero es también una de las principales demandas del cristiano. Si sabemos del amor y de la justicia de Dios, la respuesta que debe haber es la integridad, no hay de otra. La misma demanda nos plantea el Señor en el Sermón del Monte. Así que Santiago insiste en la cuestión de la integridad de la personalidad cristiana como una señal clara de la presencia de Dios. Si Dios está en nuestra vida, el resultado lógico es que seamos íntegros, que seamos de una sola pieza, y como reconocimiento también del carácter santo y eterno de Dios, contrastado con nuestra fragilidad, transitoriedad y falibilidad humana. ¿Qué es esto? Somos débiles, somos transitorios y fallamos. En eso sí, tenemos la certeza de que fallamos. Así que la única manera de ambicionar integridad cristiana es teniendo a raya al doble ánimo. ¿Se acuerdan que lo hablábamos de esto? La gente de doble ánimo desagrada al Señor. Por eso nos quiere de una sola pieza. Una denominación que Santiago usa para denotar la hipocresía tan denunciada por Jesús en sus enseñanzas. Entonces vamos a ver esta porción. Voy a leer esta porción de Santiago 1, del 12 al 15. Retomo el versículo que vimos la semana pasada, el de hoy que es el 13 y el 14 y el 15 que van integrados en una sola porción y que van a ser analizados las siguientes semanas. Así dice entonces la palabra de Dios. Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser Dios tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que hemos ido viendo esto, ¿no? Paulatinamente. Perdón ustedes. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? El cristiano está llamado a resistir las pruebas y las tentaciones. Resistir no significa, mis queridos hermanos, que las vamos a poder evitar. Así que, dice el Señor, están en este mundo, pero no son de este mundo, nos dice. Así que si estamos en este mundo, nos vamos a encontrar las tentaciones enfrente de nosotros. No podemos evitar las tentaciones. Lo que sí quiere el Señor es ver de qué manera damos respuesta a estas tentaciones. Santiago ha dicho que las pruebas tentaciones nos atacan, y esto es inevitable. El verbo que Santiago utiliza para describir la actitud del cristiano frente a las pruebas y las tentaciones, en griego se llama hupomeno, y es un verbo compuesto por dos partes. Hupo, que quiere decir estar a merced, por debajo, y meno, que quiere decir permanecer, existir, existiendo
a continuar existiendo, o en relación con las personas, seguir siendo uno mismo. Así que si no hay cambio, si alguien no tiene esa nueva vestidura que da Cristo, permanece siendo a sí mismo y por lo tanto permanece bajo el yugo de la tentación. Si se dan cuenta, eso quiere decir este verbo hupomeno, es permanecer, continuar existiendo o seguir bajo el yugo de. Así que está tremendo. Este puede tener tres connotaciones: uno, quedarse, ser paciente, soportar o sufrir a merced de alguien, o perseverar. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la cuestión del pecado es diferente cuando alguien pues, falla? Todos fallamos, ¿sí? A alguien que vive en continuo pecado, que alguien que vive de manera, ¿cómo decirles?, intencionadamente bajo el pecado, ¿sí? Tiene conciencia de que es pecado, pero no se puede librar del yugo del pecado porque está luchando con sus propias fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Así que Santiago insistirá en la integridad de la persona, en la integridad de la personalidad cristiana, como una señal clara de la presencia de Dios en esa persona y como reconocimiento del carácter santo y eterno de Dios, contrastado con lo que les decía yo, la fragilidad, la transitoriedad y la familiaridad humana. Tres características que son nuestras, ¿no? Y la única manera entonces de ambicionar la integridad cristiana es, sí, siendo íntegro, como nos demanda el Señor en el Sermón del Monte o como nos demanda Santiago en estos renglones, en estas páginas. Así que vamos a ver qué nos dice el versículo 13 en tres versiones. Primero la Reina Valera 60. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos a leerla ahora en la traducción al lenguaje actual, a lo mejor queda más clarito. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. O todavía más clarito, nueva versión internacional. Que nadie al ser tentado diga, es Dios el que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Y fíjense que está interesante, se dan cuenta, la tentación es algo que está enfrente del cristiano, que está externo a él, y lo que pide es la manera en que vamos a responder a ella. Pero ¿qué sucede? Alguien, les voy a contar una historia real de uno de mis hijos, ¿no? Cuando era pequeñito tenía un amigo imaginario. Alguien ha conocido a niños, o ha sido niño con amigo imaginario, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía el amigo imaginario? Le decíamos cuando era chiquito el come pollo, porque una vez compramos un pollo rostizado que era chiquito, porque son chiquitos en algunas rosticerías el pollo rostizado, y el chamaquillo de 4 años y medio, casi 5, o creo que dejó una pierna y una ala, todo lo demás se lo comió. Entonces cuando llegué y lo vi, dije, oye, ¿qué estás haciendo? Yo no fui, fue mi amigo lobo. Ese era su amigo imaginario, mi amigo lobo. Él se comió el pollo, papá, mi amigo lobo. Y en la cuestión de la tentación a veces parece que buscamos un amigo imaginario, ¿sí? Dice mi hermana Martita, el chanclotas, le dice mi hermana Martita. Pues le podemos decir a quien sea, no hay quien se la pasa hablando del enemigo. Está en un culto cristiano y se la pasa hablando del enemigo. El enemigo te impide, el enemigo te tropieza, el enemigo esto, el enemigo lo tanto que se le atribuye poderes que ni tiene. Es el amigo imaginario. Es el amigo imaginario. Entonces, bueno, es bien sencillo. Cuando yo tengo culpa, pues se la aviento al amigo imaginario, ¿no? Es el demonio el que me puso tropiezo en mí. O lo que es peor, lo que nos está diciendo Santiago, Dios como una causa de tentación, como si Dios nos pusiera a prueba. Pero eso implicaría también que Dios pudiera tener proclividad al mal, y eso pues no es posible. Es lo que está diciendo Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal. Él está por arriba
de cualquier cosa. Él no, ni nos pone pruebas, ni nos pone tentaciones, ni Él mismo es tentado. Es más, lo que nos dice es, si estuviera tentado a hacernos mal o a ponernos pruebas, pues estaría con cierta proclividad hacia el mal. Y eso no es posible, no es posible, porque Dios es bueno. Así como decimos nuestras características tres, que somos transitorios, frágiles y con la certeza de que fallamos, podemos decir que es eterno, que es perfecto y es absolutamente bueno. Entonces no hay ni atisbo, ni un rayoncito, ni nada de maldad en Él. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a Él, como al amigo imaginario. No podemos echarle la culpa a Él. Cualquier tentación que tengamos enfrente no es más que salida de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Si hay alguien que no le gusta un refresco de cola, por ejemplo, jamás se le va a antojar el refresco de cola. Los muchachos que no les gusta el hígado encebollado nunca va a decir, tengo tentación de comerme 1 kilo de hígado encebollado. No. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? De nuestra propia naturaleza pecaminosa y de nuestros mismos deseos pecaminosos. Eso es a lo que se refiere la concupiscencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que es más sencillo aventar el problema de la tentación hacia afuera que decir, eso vive en mí. Está más feo, ¿verdad? La prueba de las tentaciones. Por eso luego decimos, bueno, ¿y de dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? ¿Quién es el autor de las tentaciones? Y hasta el día de hoy los humanos nos justificamos frente al pecado en relación al supuesto origen de las pruebas y tentaciones. Y Dios dice, si Dios nos creó así, ¿qué podemos hacer? Creemos que hay algo en nuestros genes que nos empuja hacia el pecado, de modo que no podemos evitarlo. Y Santiago se apresura a negarlo. Él dice, no, las pruebas y las tentaciones no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y nos vamos al origen de nuestra naturaleza pecaminosa, Adán y Eva. Creados perfectos por Dios, creados sin pecado, con una comunión absoluta con el Creador, y sin embargo viene el pecado original, surgido ¿de qué? De la vanidad humana. Primero, la promesa, y seréis como dioses. Entonces la ambición humana de quererse igualar a Dios. Y después de ese pecado viene la desobediencia. Y antes de ese pecado viene la falta de integridad. Porque díganme ustedes qué carambas tenía que estar Eva platicando con la serpiente. Antes de que se consumara el pecado, qué carambas tenía que estar ahí platicando con la serpiente. Y la serpiente astuta, la serpiente les pone enfrente la tentación sabiendo lo que hay en su corazón. ¿Sí me explico? ¿De dónde viene el origen de las tentaciones? Del corazón humano, de nuestra falibilidad, de nuestra fragilidad y de nuestra transitoriedad. Cuando tenemos nosotros eso claro y lo contrastamos con quién es Dios, perfecto, bueno y eterno, no nos queda duda que las tentaciones no vienen de Dios, sino que vienen de nuestro corazón. Creemos que hay, les digo, en nuestros genes algo, y Santiago dice, no, espérate, ¿por qué podemos decir que Dios nos hizo perfectos? ¿Por qué podemos decir que Dios nos hizo buenos? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, no, el pecado no es creación de Dios, sino producto de la misma naturaleza humana. Las tentaciones y las pruebas no vienen de Dios. Para hacerlo, Santiago apela al propio carácter de Dios. Dios es intentable, es decir, no puede ser tentado por nada. Apeilastos es el término en griego.
Y su carácter de Dios es tal que está más allá del bien y del mal, y Él es completamente a nuestra naturaleza humana tentable. Esto porque nos da tentación, no porque la ha tentado. ¿Ok? Porque también esa es una de las cosas, ¿no? La naturaleza de Dios es espíritu. También otra acepción de decir voy a tentar, es decir, voy a tocar. Si se da cuenta, cuando alguien dice, deja de estar tentando eso, que deja de estar tocando eso. Así que la tentación no es espiritual, es de una naturaleza material y mundana y terrenal. Por eso hasta se utiliza la misma palabra cuando dice voy a tentar, es generar tentación o es decir tocar. Porque Dios no puede ser probado por el mal, no puede ser tentado. Dios es perfecto, único y eterno. Por lo tanto, el mal, diciéndolo de manera coloquial, pues no está a su nivel. Ni el mal, ni sus representantes del mal, ni nuestros amigos imaginarios, ni mucho menos nuestra naturaleza humana. Así que si nos sentimos débiles, si nos sentimos verdaderamente frágiles, si pensamos que puede la tentación hacernos tropezar, ¿sí? Entonces tenemos que sostenernos del Dios perfecto, del Dios fiel, del Dios fuerte, del Dios todopoderoso, del Dios que es amor y que vino a morir por nosotros para vencer al pecado. Sabiendo que íbamos a ir después a ser tentados, nos dejó a su Santo Espíritu para que empiece a orar en nuestro corazón, nos reconciliemos con Dios y regresemos a la naturaleza perfecta que tenía Adán y Eva antes de caer. Y también sabiendo que eso no lo vamos a alcanzar mientras caminemos en la tierra de los vivos. Pero la santificación es un proceso que quiere Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, caminemos con Él y dejemos a un lado la prueba y la tienda y dejemos de pensar siempre esa circunstancia. Cuando estemos en tentación y prueba, tengamos la certeza de que eso no viene de Dios, porque lo que viene de Dios es su misericordia, su piedad, su amor y su fortaleza para nuestra vida. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos por tu palabra. La vamos desglosando suavecito, ahora sí que mordida a mordida, semana tras semana, para irla saboreando esta rica carta de Santiago a las iglesias del mundo. Padre bendito, no sabemos que fallamos, pero apelamos a tu misericordia, Padre, para que no nos sueltes, para que no nos sueltes de tu mano y para que no nos hagas caer en tentación, como nos dice la oración ideal que salió de la boca de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por prever en tu plan divino estas circunstancias, sabiendo nuestra naturaleza, pero también sabiendo nosotros que tenemos un Dios fiel y misericordioso. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar, mis queridos hermanos. Vamos a alabar. Cantemos, mis hermanos, como dice el pastor, el Señor tiene un carácter inmutable también, ¿no? Sabemos que Él es fiel en todo momento y así también